Michindo, Michindo. Entonces, les comentaba, el 21 de febrero se conmemoró el Día Internacional de la Lengua Materna. También les decía que en muchas ocasiones, no siempre, pero sí en muchas ocasiones, detrás de una fecha conmemorativa, una fecha que se constituye o que se recuerda, dolorosamente hay injusticia, hay sangre, hay dolor y muchas veces muerte. Y es el caso de el Día Internacional de la Lengua Materna. ¿Por qué? Porque en 1952 en Pakistán, en una parte de Pakistán que se conoce hoy como Bangladesh, un grupo de estudiantes se manifestaba a favor de que se reconociera su lengua materna como lengua oficial, que es el bengalí. Sin embargo, hubo represión de la policía, mataron a varios de esos jóvenes y a raíz de ello, en 1999 la UNESCO instituye el 21 de febrero como Día Internacional de la Lengua Materna. Eso nada más como un dato, para que sepamos de dónde viene y que pues también no interesa mucho porque no estamos inmiscuidos en tal o cual conocimiento, ¿no? Qué bueno que vinieron. Entonces, a lo que vamos es ¿qué estaba comentando? De la jerarquía de la lengua. Ajá, del Día Internacional. Ah, sí, cuando más bien son fechas que a veces no le damos la seriedad que deben de tener y lo que hay detrás sobre todo, para que estas fechas se constituyen como el 21 de febrero como Día Internacional de la Lengua Materna. Y eso hay que tenerlo muy presente, sobre todo es una frase muy común, que lo que no se nombra no existe. Pero no porque no exista en sí, sino no existe para quien no lo nombra. Bueno, ahora sí vamos a entrar a nuestro tema. Recordemos, Creo que nos quedamos sin diente, ¿no, compañeros? Sí, creo que terminamos esto hasta diente. Ajá. Pero podemos retomarlo un poquito. Dijimos que nu es cara. Shini, que ahí me faltó la I. Shini, cabeza. Ishishini es cabello, o generalmente pelo, porque también la piel de los animales que tienen pelo se dice ishikota, pelo de animal, ¿no? Ishi, digamos, pelo de perro, ishi ina es perro, como nos comentaba Haru la otra vez, que ino es perro en japonés. Tatanu varía un poquito, tatanu. Maestra, perdón, ¿qué significa entonces shini? Shini. Ah, pelo de cabeza. Perdón. No, shini. Ishi es cabello, sí, o pelo. Shini es cabeza. Gracias. Yu, que no se confunda con yo, boca, ya, lengua, no, diente, shiki,
Ajá. Ya se les ha ido facilitando mucho más el ya, ye, yi, yo, yu, porque lo hemos ido practicando. Shiki, suku, cuello. Así como decía Yered, ¿no? No me ahorque. Ni kiturusuku, ¿no? Alguien me apretó el pescuezo, ¿no? El cuello. So'o, oreja. So'o. Soconda'a es toda la parte en brazo, soconda'a. Da'a es mano. Nunda, perdón. Da'a ma, da'a. Yo, mi mano, tu mano. Da'a. Nunda'a, dedos. ¿Qué significa nun? Nunda'a, como terminación final. Ok. Chi, uña. Chi, como el chi, cuando pronunciamos chi, tenemos cerrado las fosas nasales. Ajá, si lo abrimos inmediatamente al terminar chin. Exacto. Chin. También se abren las fosas nasales. En se cierran las fosas nasales. Se abren las fosas nasales. El acuérdense, no es su, no es se, es solamente abrimos los dientes, abrimos los labios y lo mantenemos como en el pero sin el c. La ¿de dónde la sacamos? La si hacen el ejercicio de de la garganta, pero el como que de la lengua, como del paladar. Ajá, más o menos del paladar, como que se frena y se suelta aire. Exacto. Shinichata. Shini, si ven, shini es cabeza. Shinichata habla así como cabeza. Chata es como articulación, pero no está definido así. Yo, para poder explicarles más o menos así. Shinichata, rodilla. Shinichata, Yo creo que basta, van a soñar con el ese shua mixteco, shinichata. Shinichata. Ubi shinichata. Me duele la rodilla.
¿Cómo es? Ubi. Puedes hacerlo un poquito, ¿no? Sí, ya lo habíamos de ubi. Ajá. Ubi, ajá, ubi. Ubi. Ay, estoy buscando y lo traigo en la mano. Cha'a, pie. Cha'a. Y todos esos, por ejemplo, van a estar concentrando en el grupo, ¿no? Para ser bien conmigo, eso sería sopa, no, sopa, como mi pierna. Cha'a, yu'u. Mi piel, ya, ayudo, mi piel. Ahí está. Pregúntame. Mi de pertenencia, mi de ajá. Shinichata para como una aclaración. Shinichata mi rodilla. ¿Puede ser las dos? Depende del contexto. Como que más parece más empático, No, a ver, vamos a tratar de hacer una oración. Sí. Con el ubi, cha, yu. Aquí sería me duele el pie. Me va en el yu. Ajá. Ajá. Y en el, dijéramos en el cha'ama. Vamos a suponer, yo me tropiezo aquí y alguien me dice, ¿qué pegó? ¿No? Sería esto, ¿no? Ustedes van a escuchar un ruido, pero no supieron qué pasó. Pero sí escucharon que algo pegó, ¿no? Algo golpeó. Entonces, yo contestaría. Cha'ama, mi pie. ¿Qué golpeó? Mi pie. Ajá. ¿Sí se entiende? ¿Dónde? Más bien mi duda es en el na, cha, ani. ¿Qué será que? ¿Quién sabe, verdad? Ña es ¿qué? Ña. Ña es siempre preguntar que es una pregunta. Ajá. Ña chacu, ¿qué pasó? Ña chanani. Esto nada más es como ¿qué fue? ¿No? Si insistimos mucho en traducir algo, ¿no? Es que yo quiero que me traduzca, yo quiero saber qué significa eso. Por eso en inglés nos dicen, nunca traduzcan, solo traten de entender. Pero mi interés es que ustedes entiendan un poco más cómo se configura. Entonces, no siempre va a funcionar como fue. No siempre va a funcionar igual, va a depender del contexto.
Entonces, ña, cha, nañi, nañi, pegó. ¿Qué es el que? Ña, cha, nañi. Hay que tener cuidado porque nañi es también, viene, ¿cómo te llamas? Ña, nañi, si se acuerdan. O creo que no hemos visto eso, lo vamos a ver en el siguiente. Ok. Por eso les digo, depende mucho del contexto, por el ruido que hicimos, ¿no? ¿Qué pegó? Ah, ok. ¿Sí? ¿Alguna? Hoy estás muy callado, Alfredo. Pero no estás triste. Bueno, entonces sí quedó claro como, bueno, ya dijimos que es ye, pero ¿dónde va Cha'amá y Cha'ayú? Podemos Sí, bueno. el siguiente, doctor, por favor. Estos ya son sustantivos más comunes. No los quise poner en orden alfabético porque pues casi todo está en orden. Casa. En sí se refiere a la construcción, a la casa. Tata es clínica. Tata es como, dijéramos, medicamento o cura. Casa de cura parecería, ¿no? Casa para curar. Esa referencia de BE. Casa, ¿se refiere usted a casa como construcción o se refiere usted como casa habitacional? ¿Cómo lo Es más bien como construcción, porque por eso es que varía, se utiliza igual para decir BE tata. Va. Cutuñiño, ¿entiendes? BE iglesia. Que más bien yo diría, ¿no? en mi concepto, casa de luz sería, porque así como se modificó el ñu. El ñu en lugar de ñu. Esto se modificó, esto no tiene traducción y es lo que yo les decía de cabeza lisa o cabeza pelona, que hablábamos en un principio por la jícara o la bandeja que se ponía en la cabeza. Igual, no sé cómo se fue modificando posiblemente esa palabra, porque BE pues es la construcción y probablemente se refiera a luz. O sea, esa partícula lo encuentra usted para decir luz. La ñu es fuego, es luz o Se puede ser artificial también. Puede ser así el foco, ¿verdad? Esta luz. Puede ser ñu, porque aclara, porque alumbra.
Y también ñu es el fuego. También ñu es fuego. Ñu Fuego, es luz. Espera. Sí, por ejemplo, que ya se va a moler o a hacer las tortillas, las mamás nos dicen, dakayu, sandakayu ñu, o sandakayu ñu, prende la lumbre, ¿no? Para cocinar. Pero eso es únicamente para dar una pequeña explicación de donde posiblemente venga la palabra be'eñu. Pero de preferencia lo dejamos en que es iglesia, be'eñu. Si llegan, por ejemplo, Jerry, ¿dónde está mi mamá? Le van a decir, ya be'eñu, está en la iglesia. Be'e sacua'a. Esta palabra ya ha perdido bastante uso. Cuando yo era pequeña todavía se usaba bastante porque es una casa de aprendizaje o de leer. Sacua'a es leer. Actualmente ya se le dice más escuela, porque tampoco se le dice escuela en la palabra indígena, no se dice completo, sino que es escuela nada más. Escuela, de que ya no aparece la E. Sacua'a. De sacua'a. Sacua'a es la palabra completa. Sí, ¿verdad? De sacua'a, sacua'a, para dar a entender que es una escuela. Y dijo usted que sacua'a es leer. Sacua'a, leer. O sea, por ejemplo, si voy a leer así un libro. Sacua'a tutum, lee tus hojas o sacua'a letra, sacua'a libro. El libro también es una modificación, ya se utiliza más en el tal cual, nada más cambia en el libro que decimos en español, libro que le dicen libro. Sacua'a. BEK es cárcel, K se refiere a metal. Ajá, como los barrotes, donde hay barrotes. Como casa de metal, como le dices. Ajá, exacto. BK. Es K, BK. metal. Ajá, K, sin el K, A. K. Ajá, BK. Faltó uno ahí, Bequiño, que es la presidencia. Bequiño, quiño es, digamos, trabajo o asunto. ¿Nos puede escribir? Claro. Sería BE. Quiño. Sería Quiño. Sería la presidencia. ¿Por qué nos decía eso, maestra? ¿Nos decía usted porque Quiño? Quiño es asunto o trabajo. Como que la casa que se dedica a los asuntos del pueblo, ¿no? De gobierno. Cuando usted dice presidencia, ¿se refiere usted al Palacio Municipal? Al Palacio Municipal, ajá. Diríamos aquí
es que sí, como la presidencia municipal, porque como son lugares pequeños, no lo podemos comparar con el estado de Puebla, ¿no? Que hay un palacio de gobierno, pero si pensamos en San Francisco Totimehuacán o en alguna junta auxiliar que tiene su... Ajá, exacto. No, pues es más bien como local. La casa de los asuntos de la localidad. Sí, sí quedó un poquito claro. ¿Sí? Ok. Ahora vamos con Ñikanji, sol. Ñikanji. Cuando nos referimos a el sol, acuérdense que es nu, du, ña, ora. Cuando nos referimos al sol o a la lluvia, decimos ra. Ra, ñikanji. ¿Qué era? El sol, ajá. Dijéramos, desde lo benéfico, desde parte de pertenencia, parte de lo agradable. Pertenencia. Pero me pertenece, ¿no? O sea, si decimos Rani Kanji, es me pertenece. ¿Me pertenece o es benéfico? Es benéfico. El ra, ¿no? Ajá. El masculino me lo dijo usted. Para mí. Masculino es ra, ñikanji. Sí, exacto. Entonces el sol se concibe en esa igual como en español. Y yo creo que en náhuatl es masculino. Masculino. Okay. Bico. Nube. Sabi, lluvia, lo que escuchamos mucho de Ñu Sabu, ¿no? Que es lo que más se escucha allá. Comentábamos el otro día el profesor y yo que posiblemente se use Ñu Sabi para la gente de la Mixteca Alta, donde prácticamente las nubes quedan abajo. Si ustedes han ido a Oaxaca y pasan por las montañas más altas, las nubes se ven abajo y pues las casas están arriba. Entonces, por eso ellos se consideran como pueblo de lluvia. Hay mucha humedad. Ñu Sabi, Sabi, lluvia. Yo, puede ser luna, va a depender también del contexto, o mes. ¿No? Y para lo que decía, aquí utilizaríamos también, o sea, sería femenino, ñayo. Ñayo, pues, ñayo. Esta palabra también hay que tener mucho cuidado en la pronunciación, porque yuku es hierba, yuku es cerro. Otra vez. Yuku. Sí. Yuku. Hierba, yuku. No, yuku, en esa pronunciación no la acentué, porque si la acentúo, ustedes serían con la noción de yuku. Ajá, por eso es que no la acentué, porque es un acento, o dijéramos un acento contrario. Generalmente acentuamos así, ¿no?
hagamos de cuenta que esta va sesgada. Yuku, cerro o montaña. Hago mucho recalque en este, al revés, no el normal, porque es una acentuación como muy tenue, muy leve, nada más para poder diferenciar entre esta palabra y esta palabra. Yuku, cerro o montaña. Si dijéramos montaña, que es más grande, entonces para nosotros que hablamos español, bueno, para las personas que hablan español y que no pueden entender, nosotros sí podemos diferenciar en español qué es un cerro y qué es una montaña. Sin embargo, en el mixteco que yo hablo, no. Entonces, para referirme a que es una montaña, tendría que agregarle la palabra grande, ka'nu, yuku ka'nu, grande, para que se pueda entender que yo estoy hablando de montaña. Pero la raíz es yuku. Y yuku es hierba. Claro. Yuku. Generalmente yo pido que cierren los ojos porque escuchamos mejor cuando tenemos los ojos cerrados y no nos... Yuku, 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 yuku. Sí se logra diferenciar. Yuku, yuku. Sí, va también depender del contexto, porque si le preguntamos a cualquier persona, yuku, pues van a decir, ¿de qué me hablas, no? Pero si quiero saber, ña, ya, yuku, ka, y por ejemplo, yuku también podría ser la yuku, como, o sea, yuku también puede ser como que me beneficie, o como con la no, ese es más bien neutro. El cerro generalmente hay una referencia del por qué estamos hablando de un cerro. No es como da'a o como el sol o como... exacto. ¿Qué iba a poner aquí? Una oración, Sí, ña. Por ejemplo, yo quiero saber dónde está el cerro, digamos. Ajá. Bueno, es que ya tiene un nombre, el Zapoteca, pero si no tuviera un nombre, solamente dijéramos el cerro o la montaña, vamos al cerro o vamos a la montaña, entonces alguien me dice, vamos a la montaña, yo lo que diría, ña, ya, yucuca, ¿dónde está la montaña? Ña, ya, ña. ¿Dónde?
Si se dan cuenta, en español agregamos, sí, por lo general, un artículo. En el mixteco no siempre se agrega. Ña, ya, yucuca, o ña, ya, yucuca, no chacatiu, que me estás diciendo, que me estás hablando. Ña, la primera parte es la pregunta. Se lo Ña, escucho como la pregunta. ña, Ña, ¿y cómo pronunciarlo después? ¿Me lo puede pronunciar, maestra? ¿Lo puede pronunciar otra vez? completo. Por favor. Ña, ya, yucuca. Ña, ña. ¿No hay que atorar? Yo tengo una pregunta. ¿Sí? No sé que ya en la pregunta anterior fue qué y ahorita fue dónde. Entonces, ya solo se refiere como a un tipo de que preguntas algo, o sea, como una duda de algo. Fíjate que ahí también es algo curioso porque ña, nuevamente el tono, ña, ña, cachiun. ¿Qué dices? Ña, yo so, bolsa yo. ¿Dónde está mi bolsa? Ña, ña. A ver, ¿cuál es una y cuál es la otra, maestra? Por favor. Uno es qué y el otro es dónde. O bueno, siempre es pregunta, ¿no? O sea, ya puede ser qué o dónde. Ya. Va a depender del tono. Eso es lo que me está comentando Liz. Vamos a quitarle el acento entonces a ¿Qué? ¿qué? Ya. Ña. No hay atorón. Ña. Ahora sí lo pronuncio. La diferencia de dónde y qué sería. ¿Dónde sería? Ya. No hay atorón. Es Ya. ña. Ya. Ujú. Y la otra sería ya. Ña. Ña es qué y ña es dónde. A ver, ¿qué es ña? Ña, ña. Vamos a acentuarlo aquí, pues. Ok. Y eso lo acentuamos aquí. Ña. Ña. ¿Qué? Ña. Ña. ¿Dónde? Ok. Esta palabra también hay que tener bastante cuidado porque claro, esta debe de llevar un contexto. Ña, ñaga ocurrió, ñaga ocurrió. Nos vamos de madrugada, puede ser madrugada también, oscuro, se refiere a que todavía está oscuro. Maestra, ¿cómo se distingue esa en pronunciación del qué? No, del qué. El tono, Pero bueno. el ña, ¿qué? A ver, vamos a tratar de aplicarlo. Sí, porque yo no me confundo, obviamente, pero para ustedes es complicado. Ya sería lo contrario al yuhu, masa. ¿Verdad? Ya sería lo contrario a yuhu.
pero no se puede aplicar a esto. Entonces dijimos, ña es noche, oscuro o madrugada. Pero esto siempre tiene que ir con un contexto, si no, no se va a entender. Sin embargo, si lo encuentran escrito, los va a confundir. ña. Yo puedo decir simplemente ña. ¿Qué? Eso sí, puedo aplicar únicamente ¿qué? Como pregunta, ¿qué? Y dijimos, ay, ¿dónde podríamos hacer un rato para? ¿Ese cuál es la de arriba, maestra? ña. Es la de pregunta, ¿no? ¿De qué? Esta es ¿qué? Y esta es ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿A dónde? ¿dónde? Pero no dijeron que era era ña. Ahí sí hay una corona. Si se dan cuenta, ahí hay una contracción. ña. Ahí es como lo pronunciaste tú, ña. Pero si le digo ven esta noche, digo de ven esta noche, ¿Ves que esto es más suave? Más suave. Ese sí es como poquitito, ¿no? Una pausa. Ese es ven. Exacto. Perdón, maestro, ¿qué me no, Sopo nos dijo que era hombro. Sopo. Y Shinichuete. Shinichota. ¿Qué significa? Rodilla. Rodilla. Shinichota. O sea, por lo que entiendo, maestra, va a haber muchas palabras que Similares. vamos a ver. Similares. Lo único que los va a diferenciar es el contexto o el tono. Por eso comentábamos, y creo que Alfredo fue el que nos dijo, que, bueno, preguntó y enfatizó en que el mixteco es casi 100% tonal. Sí, no nos hiciste esa observación, no sabías cómo. dice, hoy no vengo con mucho humor. Bueno, entonces íbamos en Nikanji, Bikosabi, Yo, Yuku, Duyaiya, el río. Duya es agua. Duya. Pero no podemos sacar la N, ¿verdad, maestra? Duya. Cuadraditas, ya. Duya y ya. Igual, si no me hagan traducirlo al español porque es complicado. Si lo desmenuzamos nuevamente, crea confusión. Sí, por eso no. ¿Sí? Duya y ya, un río. Shita. No me acuerdo, el mixteco de Tolantongo, creo, dicen dita. En lugar de Shita, como el de Huazolotitlán, ahí en ese lugar vi un video que dicen dita. Pero la tortilla, ¿verdad? Tortilla, Por ejemplo, maestra, duya, sí podría ser ña, y ya. Como
Bueno, si le quieres, si lo quieres clasificar en femenino o masculino, sería randuya. ¿Cómo sería, perdón? Si lo quieres clasificar en masculino o femenino, que tenemos mucha la costumbre en español, sería randuya. Sería masculino. Ok. Pero maestra, pero si le hicieron no pueden entrar. Ahí está. Ya a y a duya. O sea, no es ¿dónde está el río? En femenino, No, solo ¿dónde está el río? ña. Ya. Ajá, es que ahí atoraste un poquito el ña, por eso es que no te entendí. Entonces tengo que preguntar. Duya. Ña, ya, duya, exacto. Ajá. ¿Cómo maestra? Ña, ya, duya. ¿Dónde está el agua? Ya. ¿No? Ah, ña, ya, duya, y ya. ¿Dónde está el río? O ñayo también se puede. ¿Dónde hay? ¿Dónde hay? Ña, yo, duya, y ya. ¿Dónde hay río? ¿Por qué usar una? ¿Por qué usar otra? ¿Por qué no decir nomás dónde hay agua, diría? No sé. Ajá, como ella preguntó. Como ella preguntó. Ya se puede preguntar ya cualquier cosa en dónde está ya lo que queramos saber. Ña, ya, taza, ña, ya, ajá. Ña, ya, tú, ¿dónde está mi papá? Ya es que ¿dónde está casa? Maestra. Ña, ya, chichir, no, chichir, tal. ¿Dónde está la casa de tía fulana? Ña, ya. Maestra, disculpe la precisión que más para hablar de idea. Tenía, después de ña, significa el estar, ¿verdad? ¿Dónde está? ¿Dónde? Ajá. Ya es el estar. Exacto. Ña, ya. En esa pregunta de dónde está Canu, ¿tiene relación con montaña o qué? Canu es grande. Para enfatizar, Cerro Grande. ajá, que es una montaña. Ya, entendí, gracias. Canu. ¿Se puede aplicar para cualquier cosa? ¿Lo puedo hacer grande? No para todo. O sea, yo lo puedo entender, pero preguntarle como alguien que llega a Guasolotitlán y de repente se topa con una familia indígena y le dice ña yucucano, pues primero tiene que conocer el contexto, qué quieres tú con ese cerro, ¿no? Si eres familiar, pues obviamente ya hablaste que tienes ganas de ir a conocer tal cerro. Sí, es como si yo llegara de Oaxaca y les digo, ¿dónde está construcción antigua? ¿Cuál? ¿De qué me hablas, no? Pero si ya previamente estuvimos hablando de construcciones de Teotihuacán, de Cholula, y ¿dónde está esa construcción antigua? Tú ya me vas a entender que estamos hablando o de otra manera, en español tendría que decirte directamente dónde están las pirámides de Cholula. Ajá, claro. Y siempre hay un contexto atrás. Bueno, ¿con cuál íbamos? Duya y ya. Ajá, duya es agua, eso sí, agua. Duya chaco o yo para tomar, agua para tomar.
Duya chandakatia da'a. Dakatia es lavar, da'a es mano. Tuya, bueno, ahí agregué porque a mí me gusta la tabla. Tuya, tuya. Tuya, ajá, exactamente, así muy tuya. Ño, sal. Azúcar. ¿Cómo dicen, maestra, ustedes, perdón, cómo dicen dulce? Chavishi. Y no se refieren ustedes al azúcar como pásame lo dulce. No. Es pásame azúcar. Ajá. Saya azúcar, pásame el azúcar. Azúcar. Duchi, frijol. También esa palabra en el mixteco de Tolantongo es duti. Duti. Casi lo pronuncian igual en duti, duchi. Ajá. Nuñi, maíz, ellos le dicen nuni. Si quiero decir ¿Perdón? si quiero decir frijol y algo. Ta, va el ta como i. Kuñi, duchi, tanduya. Ajá, o kuñi, al revés, kuñi, duya. Y ves que hay violes, ta, duchi. Tan duchi. Ajá, suena, interviene como conjunción, ta. Ahí vamos con otra palabra confusa, porque acuérdense de ya, lengua, ya, chile. Ahí hay otra contracción, ya, chile, Por eso cuando vimos hace rato las partes del cuerpo, de preferencia váyanlo tocando para que les sea más fácil. Ajá. Ya tashi, ya es chile, tashi es machucado, molido, por eso es salsa, ya tashi. Y salsa sería dashi. Ajá. Ya tashi, tashita. Ta funciona como i, exactamente. Usted dijo, o bueno, Juan Alfredo dijo, atashi, tashita, o sea, solo es salsa con tortilla y tortilla. Y tortilla. Salsa y tortilla. Pero no empezamos como yo quiero o nada así. Kuñi yu, ya tashi. Con sería chi, sería participa como con kuñi ya tashi chi shita. Quiero salsa con tortilla. ¿Cómo se con, maestro? Chi, en este caso chi shita, con chi. Otra vez chi, lo puedo pegar en español con esto, con usted. Sí. Ajá. Chi.
vamos más rapidito, ya nos queda 3. Bueno, Maestra, nos otra vez queda no es. menos un minuto. Ya nos pasamos. Kutushini. Es uno más, es uno más. Kutushini. Sombrero. ¿Chini de cabeza? Ajá, sombrero de cabeza. de cabeza. Tiño es estrella. Tiño. Tiño. Wow. Estrella. Y tiño. Quiño, lo vimos hace rato con B, quiño. Ah, que no lo puse, B, quiño. Quiño es trabajo, B, quiño. ¿Cuántas diapositivas nos falta de esta clase? Mire, maestra, una. Una. Pero- Bueno, pero pues, pero- ahora lo vemos como cachito compensación de la otra. ¿Perdón? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Al final vamos a tocar esto, para compararlo, no se preocupen, vamos a...